Alejandría fue construida para mirar hacia el mundo. Durante siglos, barcos cargados de mercancías, viajeros, soldados, comerciantes y manuscritos llegaron hasta sus puertos desde lugares separados por miles de kilómetros. Pero lo verdaderamente extraño es pensar que, para quienes vivían allí, todo aquello no era historia. Era simplemente un día cualquiera. Imagina crecer en una ciudad donde podías escuchar varias lenguas antes de terminar de cruzar una calle. Donde un marinero podía traer noticias de Roma, un comerciante vender productos llegados de Arabia y, no demasiado lejos, alguien podía estar intentando calcular el tamaño de la Tierra o comprender cómo funcionaba el cuerpo humano. Esta noche no vamos a conocer Alejandría únicamente a través de sus reyes, sus guerras o su famosa biblioteca. Vamos a intentar algo diferente, recorrer la ciudad como pudo hacerlo la gente que realmente la habitó, desde los muelles abarrotados hasta los mercados, los talleres, las casas, los templos y los lugares donde algunas de las mentes más curiosas del mundo antiguo intentaban entender el mundo que las rodeaba. Porque detrás del faro, de Cleopatra y de los grandes nombres que sobrevivieron en los libros había otra Alejandría, mucho más difícil de recuperar, la ciudad cotidiana. Y quizás sea precisamente allí, entre millones de vidas que la historia apenas recuerda, donde podamos acercarnos a la Alejandría que realmente existió. Antes de acomodarte para la historia de esta noche, si estás disfrutando lo que hacemos aquí, un me gusta o una suscripción ayuda más de lo que imaginas, pero solo si es genuino. Y si tienes un momento, cuéntame desde qué lugar del mundo estás escuchando esta noche y qué hora es allí. Leer esos comentarios siempre es una de las mejores partes. Ahora, baja un poco las luces, ponte cómodo y comencemos. Mucho antes de que existiera Alejandría, el lugar donde algún día se levantaría la ciudad ya miraba hacia dos mundos. A un lado estaba Egipto, sostenido por el Nilo. Al otro, el Mediterráneo, una inmensa vía por la que viajaban mercancías, personas e ideas. Si pudieras observar aquella costa antes del año 331 a.C., no encontrarías el gran puerto que más tarde maravillaría al mundo. No habría palacios ptolemaicos, ni biblioteca, ni un enorme faro elevándose sobre el horizonte. Encontrarías una costa baja y, frente a ella, la isla de Faros. Pero el lugar tenía algo mucho más importante que una apariencia espectacular. Tenía posición. Hacia el interior se extendía el delta del Nilo, donde el río se dividía antes de alcanzar el Mediterráneo. Más allá estaban las tierras agrícolas que durante milenios habían sostenido a Egipto. De allí salían enormes cantidades de cereal, además de lino, papiro y otros productos. Hacia el norte comenzaba otro universo. Imagina un barco mercante avanzando lentamente por el Mediterráneo. No necesita ser una embarcación extraordinaria. Puede transportar vino, aceite, cerámica o madera. Su tripulación quizá haya pasado por Chipre, Rodas o las costas del Levante antes de acercarse finalmente a Egipto. Cada viaje conectaba lugares que sobre un mapa parecían muy distantes. Para quienes vivían alrededor del Mediterráneo, sin embargo, el mar no era solamente una frontera. También era una carretera. Durante siglos, egipcios, fenicios y griegos habían utilizado aquellas rutas. Los puertos crecían allí donde era posible intercambiar productos, reparar barcos, conseguir agua y escuchar noticias llegadas desde lugares que la mayoría de las personas jamás visitaría. Egipto ocupaba una posición especialmente atractiva dentro de esa red. Tenía oro, papiro y lino, pero sobre todo tenía cereal. En una sociedad antigua, donde una mala cosecha podía convertirse rápidamente en hambre, el grano egipcio representaba algo todavía más importante que riqueza. Representaba comida. Por eso los extranjeros llevaban generaciones llegando a Egipto antes de que Alejandro apareciera en su historia. Comerciantes griegos habían establecido vínculos con el país, y lugares como Naucratis funcionaban como importantes puntos de contacto entre el mundo griego y el egipcio. Si caminaras por uno de aquellos enclaves comerciales, probablemente encontrarías algo que después definiría a Alejandría: personas de culturas diferentes aprendiendo a convivir porque necesitaban unas de otras. No siempre de manera armoniosa.
Un comerciante extranjero podía aprender qué costumbres debía respetar para hacer negocios. Un funcionario egipcio podía acostumbrarse a nombres y lenguas llegados del otro lado del mar. Monedas, pesos, dioses y tradiciones podían cambiar según quien estuviera frente a ti. Era una convivencia práctica antes que idealista. Y eso importa, porque Alejandría no aparecería de la nada. La ciudad llevaría esa antigua conexión entre Egipto y el Mediterráneo a una escala extraordinaria. Mientras tanto, Egipto atravesaba una etapa difícil de su larga historia. La época de los faraones que habían levantado las grandes pirámides quedaba muchos siglos atrás. El país seguía siendo rico y culturalmente poderoso, pero también había conocido invasiones y gobiernos extranjeros. En el siglo IV a.C., Egipto se encontraba bajo dominio del imperio persa aqueménida. Para una persona corriente, un cambio de imperio podía sentirse de maneras mucho menos grandiosas de lo que sugieren nuestros libros. Nuevos funcionarios, impuestos, soldados y órdenes emitidas por hombres que vivían muy lejos. Pero al otro lado del Mediterráneo oriental estaba creciendo una nueva potencia. Macedonia. El rey Filipo II había transformado aquel reino en la fuerza dominante del mundo griego. Cuando murió en el 336 a.C., el trono pasó a su hijo de 20 años. Alejandro. Lo que ocurrió después debió parecer vertiginoso incluso para quienes lo vivieron. Alejandro cruzó hacia Asia y comenzó a derrotar a los ejércitos persas. Ciudades cambiaron de manos. Viejas certezas políticas desaparecieron en cuestión de años. En el 332 a.C., aquella campaña lo llevó hasta Egipto. La resistencia persa allí fue limitada. Alejandro entró en un país donde el dominio persa era impopular y tuvo cuidado de presentarse de una manera que los egipcios pudieran reconocer. Visitó Menfis, honró a los dioses y fue aceptado como faraón. Pero la decisión que más nos importa esta noche no ocurrió en una gran batalla. Ocurrió cuando Alejandro miró hacia la costa. A comienzos del 331 a.C. llegó a una franja de tierra situada frente a la isla de Faros. Entre el Mediterráneo y las aguas interiores del delta había encontrado un lugar desde el que Egipto podía abrirse directamente hacia el mundo mediterráneo. Los productos del Nilo podían dirigirse hacia el mar. Los barcos del Mediterráneo podían llegar hasta Egipto. Dos geografías podían encontrarse allí. Y Alejandro decidió construir una ciudad entre ellas. Le dio su propio nombre. Alejandría. El conquistador no permanecería mucho tiempo para verla crecer. Su guerra contra Persia continuaba, y pronto marcharía nuevamente hacia el este. Detrás quedaron planos, trabajadores y una ciudad que todavía existía más como proyecto que como realidad. Alejandro nunca regresaría vivo para verla terminada. Y esa es una de las primeras ironías de su historia. La ciudad que llevaría su nombre durante más de 2000 años terminaría siendo construida y transformada por millones de personas que jamás lo conocieron. Todavía no había una gran metrópolis. Todavía no había biblioteca. Todavía no había faro. Solo había una costa, una isla, trabajadores y líneas trazadas sobre el terreno indicando dónde comenzarían las calles. Alejandría apenas estaba naciendo. Fundar una ciudad en el mundo antiguo podía comenzar con algo sorprendentemente sencillo: decidir dónde estaría cada cosa antes de que existiera. Dónde pasarían las calles. Dónde se levantarían los edificios públicos. Cómo llegaría el agua. Y, en el caso de Alejandría, cómo una ciudad construida junto al mar podía convertirse en una puerta entre Egipto y el Mediterráneo. La tradición atribuye parte del diseño inicial a Dinócrates de Rodas. Frente a él había una estrecha franja de tierra, el Mediterráneo al norte, las aguas interiores al sur y la isla de Faros frente a la costa. Imagina observar aquel lugar cuando las primeras obras apenas comenzaban. Todavía no hay monumentos que reconocer. Hay trabajadores cargando piedra, animales arrastrando materiales y carpinteros preparando estructuras. El polvo se levanta donde algún día caminarán comerciantes, filósofos, sacerdotes y reyes. Pero hay algo inusual en la manera en que la ciudad empieza a tomar forma. Alejandría es planificada. Sus grandes calles se trazan siguiendo un diseño relativamente ordenado,
formando una cuadrícula que habría resultado evidente para cualquiera que pudiera contemplarla desde arriba. Dos vías principales atravesarían buena parte de la ciudad y ayudarían a organizar barrios, edificios y espacios públicos. No estaba creciendo lentamente alrededor de una aldea antigua. Alguien estaba intentando imaginar una gran ciudad desde el principio. Y el mar formaba parte de ese plan. Frente a la costa estaba Faros. Para conectar la isla con tierra firme se construiría una enorme calzada conocida como el Heptastadion. Con el tiempo, aquella obra ayudaría a crear dos zonas portuarias a ambos lados. Eso cambiaría el futuro de Alejandría. Piensa en lo que significaba para un comerciante. Podías llegar desde las islas del Egeo con vino y aceite. Otro barco podía traer madera desde regiones donde los bosques eran mucho más abundantes que en Egipto. Desde el sur podían llegar cereal, papiro, lino y productos transportados a través del valle del Nilo. Y todo podía encontrarse aquí. Al principio, sin embargo, la experiencia habría sido menos elegante de lo que sugieren las ruinas y reconstrucciones modernas. Una ciudad nueva es también una obra interminable. Durante años debieron escucharse martillos y herramientas. Las embarcaciones descargaban piedra y madera. Se abrían caminos mientras aparecían viviendas, almacenes, talleres y edificios administrativos. Y junto con los materiales llegaban personas. Macedonios y griegos formaban una parte importante de la nueva población. Egipcios llegaban desde otras regiones del país. Con el crecimiento de Alejandría también aumentaría una importante comunidad judía, además de viajeros y comerciantes procedentes de distintos lugares del Mediterráneo. La ciudad comenzaba a adquirir la característica que definiría toda nuestra historia. Muchas culturas podían encontrarse en pocas calles. Pero conviene no romantizar demasiado esa mezcla. Alejandría podía ser cosmopolita sin ser igualitaria. Las distintas comunidades conservaban identidades propias y no disfrutaban necesariamente de los mismos derechos o privilegios. La convivencia podía producir intercambio, pero también competencia y resentimiento. Esa tensión permanecería debajo de la superficie durante siglos. Mientras tanto, el hombre cuyo nombre estaba escrito sobre la ciudad ya se encontraba lejos. Alejandro había abandonado Egipto para continuar su campaña contra el imperio persa. Siguió avanzando hacia el este hasta construir, en pocos años, uno de los mayores imperios que el mundo antiguo había conocido. Pero aquel imperio dependía demasiado de un solo hombre. En el 323 a.C., Alejandro murió en Babilonia. Tenía 32 años. Imagina la noticia viajando lentamente de ciudad en ciudad. No había una forma instantánea de comunicar algo así. Un barco llegaba a un puerto. Un mensajero aparecía en una residencia oficial. Un rumor empezaba a circular por un mercado. Alejandro ha muerto. Y detrás de esas tres palabras había una pregunta enorme. ¿Quién gobernaría ahora? Sus generales comenzaron a competir por las distintas partes del imperio. Alianzas cambiaron. Viejos compañeros se convirtieron en rivales. El territorio conquistado por Alejandro comenzó a dividirse. Egipto terminó bajo el control de Ptolomeo, uno de sus generales más experimentados. Y Ptolomeo comprendió rápidamente el valor de la ciudad que Alejandro había dejado junto al mar. Egipto tenía tierras fértiles y una riqueza inmensa. Alejandría tenía acceso directo al Mediterráneo. Juntos podían sostener un reino extraordinariamente poderoso. Con el tiempo, Ptolomeo convertiría la ciudad en su capital e iniciaría una dinastía que gobernaría Egipto durante casi 300 años. Los Ptolomeos también comprendían el valor de los símbolos. Tras la muerte de Alejandro, su cuerpo debía ser llevado a un lugar de descanso. Ptolomeo consiguió hacerse con él, y los restos del conquistador terminaron en Egipto. Después serían trasladados a Alejandría, donde su tumba se convertiría en uno de los lugares más famosos de la ciudad. Hay algo extraño en esa imagen. Alejandro apenas conoció la ciudad que llevaba su nombre. Nunca vio sus grandes edificios. Nunca caminó por la Alejandría que conocerían generaciones posteriores. Pero después de muerto, regresó. Mientras su cuerpo descansaba en la ciudad, alrededor de él seguían apareciendo calles,
casas y muelles. Cada año llegaban más barcos. Cada año llegaban más personas. Alejandro había elegido el lugar. Pero serían los Ptolomeos quienes convertirían aquella elección en una metrópolis. Y estaban a punto de descubrir que el verdadero poder de Alejandría no estaba solamente en sus palacios. Estaba en sus puertos. Fundar una ciudad en el mundo antiguo podía comenzar con algo sorprendentemente sencillo: decidir dónde estaría cada cosa antes de que existiera. Dónde pasarían las calles. Dónde se levantarían los edificios públicos. Cómo llegaría el agua. Y, en el caso de Alejandría, como una ciudad construida junto al mar podía convertirse en una puerta entre Egipto y el Mediterráneo. La tradición atribuye parte del diseño inicial a Dinócrates de Rodas. Frente a él había una estrecha franja de tierra, el Mediterráneo al norte, las aguas interiores al sur y la isla de Faros frente a la costa. Imagina observar aquel lugar cuando las primeras obras apenas comenzaban. Todavía no hay monumentos que reconocer. Hay trabajadores cargando piedra, animales arrastrando materiales y carpinteros preparando estructuras. El polvo se levanta donde algún día caminarán comerciantes, filósofos, sacerdotes y reyes. Pero hay algo inusual en la manera en que la ciudad empieza a tomar forma. Alejandría es planificada. Sus grandes calles se trazan siguiendo un diseño relativamente ordenado, formando una cuadrícula que habría resultado evidente para cualquiera que pudiera contemplarla desde arriba. Dos vías principales atravesarían buena parte de la ciudad y ayudarían a organizar barrios, edificios y espacios públicos. No estaba creciendo lentamente alrededor de una aldea antigua. Alguien estaba intentando imaginar una gran ciudad desde el principio. Y el mar formaba parte de ese plan. Frente a la costa estaba Faros. Para conectar la isla con tierra firme se construiría una enorme calzada conocida como el Heptastadion. Con el tiempo, aquella obra ayudaría a crear dos zonas portuarias a ambos lados. Eso cambiaría el futuro de Alejandría. Piensa en lo que significaba para un comerciante. Podías llegar desde las islas del Egeo con vino y aceite. Otro barco podía traer madera desde regiones donde los bosques eran mucho más abundantes que en Egipto. Desde el sur podían llegar cereal, papiro, lino y productos transportados a través del valle del Nilo. Y todo podía encontrarse aquí. Al principio, sin embargo, la experiencia habría sido menos elegante de lo que sugieren las ruinas y reconstrucciones modernas. Una ciudad nueva es también una obra interminable. Durante años debieron escucharse martillos y herramientas. Las embarcaciones descargaban piedra y madera. Se abrían caminos mientras aparecían viviendas, almacenes, talleres y edificios administrativos. Y junto con los materiales llegaban personas. Macedonios y griegos formaban una parte importante de la nueva población. Egipcios llegaban desde otras regiones del país. Con el crecimiento de Alejandría también aumentaría una importante comunidad judía, además de viajeros y comerciantes procedentes de distintos lugares del Mediterráneo. La ciudad comenzaba a adquirir la característica que definiría toda nuestra historia. Muchas culturas podían encontrarse en pocas calles. Pero conviene no romantizar demasiado esa mezcla. Alejandría podía ser cosmopolita sin ser igualitaria. Las distintas comunidades conservaban identidades propias y no disfrutaban necesariamente de los mismos derechos o privilegios. La convivencia podía producir intercambio, pero también competencia y resentimiento. Esa tensión permanecería debajo de la superficie durante siglos. Mientras tanto, el hombre cuyo nombre estaba escrito sobre la ciudad ya se encontraba lejos. Alejandro había abandonado Egipto para continuar su campaña contra el imperio persa. Siguió avanzando hacia el este hasta construir, en pocos años, uno de los mayores imperios que el mundo antiguo había conocido. Pero aquel imperio dependía demasiado de un solo hombre. En el 323 a.C., Alejandro murió en Babilonia. Tenía 32 años. Imagina la noticia viajando lentamente de ciudad en ciudad. No había una forma instantánea de comunicar algo así. Un barco llegaba a un puerto. Un mensajero aparecía en una residencia oficial. Un rumor empezaba a circular por un mercado.
Alejandro ha muerto. Y detrás de esas 3 palabras había una pregunta enorme. ¿Quién gobernaría ahora? Sus generales comenzaron a competir por las distintas partes del imperio. Alianzas cambiaron. Viejos compañeros se convirtieron en rivales. El territorio conquistado por Alejandro comenzó a dividirse. Egipto terminó bajo el control de Ptolomeo, uno de sus generales más experimentados. Y Ptolomeo comprendió rápidamente el valor de la ciudad que Alejandro había dejado junto al mar. Egipto tenía tierras fértiles y una riqueza inmensa. Alejandría tenía acceso directo al Mediterráneo. Juntos podían sostener un reino extraordinariamente poderoso. Con el tiempo, Ptolomeo convertiría la ciudad en su capital e iniciaría una dinastía que gobernaría Egipto durante casi 300 años. Los Ptolomeos también comprendían el valor de los símbolos. Tras la muerte de Alejandro, su cuerpo debía ser llevado a un lugar de descanso. Ptolomeo consiguió hacerse con él, y los restos del conquistador terminaron en Egipto. Después serían trasladados a Alejandría, donde su tumba se convertiría en uno de los lugares más famosos de la ciudad. Hay algo extraño en esa imagen. Alejandro apenas conoció la ciudad que llevaba su nombre. Nunca vio sus grandes edificios. Nunca caminó por la Alejandría que conocerían generaciones posteriores. Pero después de muerto, regresó. Mientras su cuerpo descansaba en la ciudad, alrededor de él seguían apareciendo calles, casas y muelles. Cada año llegaban más barcos. Cada año llegaban más personas. Alejandro había elegido el lugar. Pero serían los Ptolomeos quienes convertirían aquella elección en una metrópolis. Y estaban a punto de descubrir que el verdadero poder de Alejandría no estaba solamente en sus palacios. Estaba en sus puertos. Cuando Ptolomeo tomó el control de Egipto, Alejandría todavía era una ciudad joven. Pero tenía una ventaja que pocas capitales podían reclamar: había sido colocada exactamente donde el gobernante de un nuevo reino necesitaba que estuviera. Desde allí podía mirar hacia 2 direcciones. Hacia el sur estaba Egipto, con el Nilo, sus campos y una población que llevaba miles de años viviendo bajo faraones. Hacia el norte estaba el Mediterráneo, con las ciudades griegas y las rutas comerciales que conectaban puertos desde el Levante hasta Italia. Ptolomeo necesitaba gobernar ambos mundos. Él mismo era macedonio. Muchos de sus soldados y funcionarios eran griegos o macedonios. Sin embargo, gobernaban un país cuya lengua, religión y tradiciones eran muchísimo más antiguas que la dinastía que acababa de instalarse. La solución de los Ptolomeos no fue elegir simplemente un mundo y abandonar el otro. Intentaron gobernar utilizando los dos. Si hubieras viajado por el interior de Egipto, podrías haber visto a los nuevos reyes representados como faraones tradicionales. Realizaban ofrendas a los dioses egipcios y financiaban templos siguiendo costumbres que sus súbditos podían reconocer. Pero al regresar a Alejandría, la sensación cambiaba. Aquí la lengua del gobierno era principalmente el griego. Las instituciones de la corte miraban hacia el mundo helenístico. Los nombres de los funcionarios, soldados e intelectuales que rodeaban al rey podían sonar más familiares en Atenas o Macedonia que en una aldea junto al Nilo. Alejandría se convirtió así en una capital extraña y fascinante. Era la capital de Egipto sin parecerse completamente al resto de Egipto. Y los Ptolomeos invirtieron enormes recursos en hacer visible su poder. Cerca del puerto oriental comenzó a desarrollarse el barrio real. No debemos imaginar un único palacio rodeado por una muralla, sino una extensa zona de residencias, jardines, edificios administrativos y espacios ceremoniales conectados con la corte. Para una persona común, entrar en aquel mundo habría sido difícil. Pero desde otras partes de la ciudad podía sentir su presencia. Funcionarios atravesaban las calles. Soldados vigilaban lugares importantes. Barcos asociados con la administración real entraban y salían del puerto. La riqueza de Egipto estaba siendo concentrada en una nueva capital. También aparecieron templos que reflejaban la mezcla cultural de la ciudad. Uno de los cultos más importantes sería el de Serapis, una divinidad promovida bajo los primeros Ptolomeos y asociada con elementos griegos y egipcios. Su gran santuario, el Serapeo,
terminaría convirtiéndose en uno de los complejos religiosos más destacados de Alejandría. Pero ninguna construcción podía funcionar sin algo mucho menos espectacular. Agua. Alejandría no estaba asentada directamente sobre el Nilo. Para sostener una población cada vez mayor necesitaba recibir agua dulce mediante canales conectados con el sistema del río y almacenarla en cisternas distribuidas por la ciudad. Imagina esa infraestructura funcionando debajo de la vida cotidiana. Mientras un filósofo discute una idea y un comerciante negocia el precio de una carga de vino, trabajadores mantienen canales, limpian depósitos y reparan sistemas sin los cuales ninguna gran capital podría sobrevivir. Las ciudades famosas también dependen de trabajos que rara vez aparecen en las estatuas. Y Alejandría crecía rápidamente. Llegaban artesanos buscando clientes. Comerciantes buscando oportunidades. Marineros esperando su siguiente viaje. Funcionarios buscando una posición dentro de la administración real. Personas esclavizadas eran compradas y vendidas dentro de la economía de la época. También llegaban estudiosos. Porque los primeros Ptolomeos no querían que Alejandría fuese únicamente rica. Querían que fuese prestigiosa. En el mundo que había quedado después de Alejandro, varias nuevas dinastías competían entre sí. Podían hacerlo con ejércitos y flotas, pero también mediante monumentos, artistas, poetas y conocimiento. Una corte capaz de atraer a las mejores mentes podía presentar a su rey como algo más que un general afortunado. Podía convertirlo en protector de la cultura. Ese deseo produciría dos instituciones que terminarían eclipsando incluso a muchos de los reyes que las financiaron, el Mausoleo y la Biblioteca de Alejandría. Pero antes de entrar en ellas, conviene detenernos un momento. Porque mientras los eruditos comenzaban a llegar, la mayor parte de la población tenía preocupaciones mucho más inmediatas. Conseguir comida. Encontrar trabajo. Pagar una vivienda. Transportar mercancías. Preparar la cena antes de que desapareciera la luz. Si queremos conocer realmente Alejandría, tendremos que alejarnos de los palacios durante un tiempo. Tendremos que salir a sus calles. Para conocer Alejandría de verdad, tenemos que hacer algo que los libros de historia no siempre permiten. Olvidarnos por un momento de los reyes. Imagina que despiertas una mañana cualquiera en la ciudad. No eres Cleopatra. No eres un filósofo famoso ni un general. Eres simplemente una de las cientos de miles de personas que, en distintos momentos de su historia, llamaron hogar a Alejandría. La luz entra lentamente en una vivienda construida alrededor de habitaciones pequeñas. Si perteneces a una familia acomodada, quizá tengas más espacio, un patio interior y sirvientes que comienzan sus tareas antes de que despiertes. Si eres pobre, la experiencia es diferente. El espacio puede ser reducido y compartido. Las calles cercanas son parte de tu vida doméstica. Allí compras comida, encuentras trabajo, conversas con vecinos y escuchas rumores que han recorrido media ciudad antes de llegar hasta ti. Sales. Y Alejandría ya está despierta. Hay vendedores preparando sus puestos. Panaderos trabajando desde temprano. Animales transportando mercancías. Artesanos abriendo talleres mientras los primeros clientes aparecen por las calles. El olor cambia mientras caminas. Pan recién horneado en un lugar. Aceite y pescado en otro. Humo procedente de pequeños fuegos domésticos. Perfumes y especias cerca de determinados comerciantes. Y, cuanto más te acercas al puerto, sal, madera húmeda y las cargas que han pasado días encerradas dentro de un barco. La comida cotidiana depende, como en casi todas las sociedades antiguas, de cuánto dinero tienes. El pan y los cereales ocupan un lugar esencial. También puedes encontrar legumbres, cebollas, aceitunas, frutas, pescado y vino. Los productos más caros llegan a mesas que la mayoría de los habitantes nunca verá. Y detrás de cada alimento existe una red de personas. Alguien cultivó el cereal junto al Nilo. Alguien lo transportó. Otro trabajador lo descargó. Un molinero convirtió el grano en harina. Un panadero se levantó antes del amanecer para que el pan estuviera listo cuando tú aparecieras.
Una gran ciudad necesita miles de pequeñas rutinas funcionando al mismo tiempo. También necesita trabajo. Podría ser carpintero, alfarero, tejedor, cargador del puerto, vendedor, escriba o empleado de la administración. Podrías trabajar en la construcción, reparar barcos o participar en alguna de las innumerables tareas necesarias para mover mercancías desde los muelles hasta los almacenes. Y podrías ser una persona esclavizada. La esclavitud formaba parte del mundo helenístico y posteriormente del romano. Algunas personas trabajaban dentro de hogares, otras en talleres o diferentes actividades económicas. Sus experiencias podían variar enormemente, pero compartían una realidad fundamental: no controlaban plenamente su propia vida. Alejandría podía ser una ciudad de oportunidades para algunos y una ciudad de restricciones para otros. Lo mismo ocurría con sus comunidades. Escucharías griego constantemente, especialmente en la administración y entre buena parte de la población urbana. Pero también escucharías egipcio, y con el tiempo otras lenguas utilizadas por comerciantes, viajeros y comunidades llegadas desde diferentes regiones. La importante población judía de Alejandría desarrollaría una vida comunitaria propia y tendría un papel profundo en la historia intelectual y religiosa de la ciudad. Podías caminar unas pocas calles y encontrarte con formas distintas de vestir, rezar, comer o entender el mundo. Pero vivir cerca no significaba necesariamente vivir juntos. Los grupos podían compartir mercados y espacios públicos mientras mantenían diferencias jurídicas, religiosas y sociales. Había matrimonios, intercambios culturales y amistades, pero también prejuicios y rivalidades. La Alejandría cosmopolita era real. Sus tensiones también. Ahora imagina que cae la tarde. El calor comienza a disminuir y las sombras de los edificios se extienden sobre las calles. Algunas personas terminan su jornada. Otras apenas comienzan actividades relacionadas con los barcos que han llegado al puerto. No existe iluminación eléctrica esperando cuando desaparece el sol. La noche cambia la ciudad. Dentro de las casas se encienden pequeñas lámparas de aceite. La cantidad de luz que producen nos parecería mínima. Una habitación que durante el día parecía familiar puede quedar reducida a un pequeño círculo iluminado rodeado de sombras. Las familias comen. Se cuentan las novedades del día. Quizá alguien mencione el precio del cereal. Un barco que acaba de llegar. Una decisión de las autoridades. Una celebración religiosa próxima. Un vecino enfermo. Una deuda que todavía debe pagarse. Las mismas preocupaciones pequeñas que ocupan casi cualquier vida humana. Y en algún momento, la ciudad comienza a descansar. No completamente. Alejandría nunca pertenece del todo al silencio. Cerca de los muelles todavía puede haber trabajadores, guardias y marineros. En alguna calle un animal se mueve. Una puerta se cierra. Desde una vivienda llega una voz y después desaparece. Mañana todo comenzará otra vez. El pan tendrá que hornearse. Los talleres volverán a abrir. Los barcos seguirán llegando. Y si quieres comprender por qué Alejandría pudo crecer hasta convertirse en una de las grandes ciudades del mundo antiguo, hay un lugar al que debemos ir a continuación. Debemos seguir el olor de la sal. Y caminar hacia el puerto. Si quieres encontrar el corazón de Alejandría, probablemente no debas buscarlo dentro de un palacio. Debes acercarte al agua. Mucho antes de llegar a los muelles, comenzarías a notar que el ritmo de la ciudad cambia. Las calles reciben carros cargados de mercancías. Trabajadores avanzan en ambas direcciones. Los almacenes ocupan espacios cada vez más importantes y el sonido de las voces se mezcla con madera golpeando contra madera. Después aparece el Mediterráneo. Frente a ti hay barcos de tamaños y procedencias diferentes. Algunos han recorrido distancias relativamente cortas desde otras costas de Egipto. Otros llevan días o semanas viajando desde las islas del Egeo, Asia Menor, el Levante o puertos todavía más occidentales. Cada barco trae una pequeña parte del mundo consigo. Imagina uno entrando lentamente en el puerto. Los marineros recogen velas mientras la tripulación prepara las cuerdas. Desde tierra, trabajadores esperan para recibir la carga.
Cerca de ellos hay funcionarios interesados en algo menos romántico, pero absolutamente esencial para el reino, saber qué ha llegado y cuánto debe pagarse. El puerto no era solamente una puerta. Era una enorme máquina económica. Por allí podían entrar vino procedente del mundo griego, aceite, madera, metales, cerámica y productos de lujo destinados a quienes podían permitírselos. También circulaban mercancías provenientes de regiones mucho más lejanas a través de redes comerciales que conectaban distintos puertos y rutas terrestres. En dirección contraria salía una de las grandes riquezas de Egipto: cereal. El valle del Nilo producía enormes cantidades de grano, y Alejandría permitía enviarlo hacia otros mercados mediterráneos. Siglos después, bajo dominio romano, esa conexión se volvería todavía más importante cuando Egipto se convirtiera en uno de los grandes proveedores de cereal de Roma. Pero una carga no se movía sola. Detrás de cada barco había marineros. Detrás de cada saco descargado había trabajadores. Había personas llevando registros, cobrando impuestos, vigilando almacenes, reparando embarcaciones y negociando precios. Si permanecieras allí durante una hora, probablemente escucharías más de una lengua. Un capitán discute con un funcionario. Un comerciante busca compradores. Un trabajador grita para que aparten un carro. Un marinero recién desembarcado pregunta dónde puede comer después de semanas en el mar. Y entre ellos circulan cosas que no pueden pesarse. Noticias. Un barco llegado desde Rodas puede traer información sobre una guerra. Otro procedente del Levante puede traer rumores sobre un nuevo gobernante. Un comerciante puede conocer el precio del trigo en otra ciudad antes que buena parte de la administración local. El puerto era también una especie de red de información. Alejandría escuchaba al mundo porque el mundo desembarcaba constantemente en sus muelles. Incluso las ideas podían viajar de esta manera. Los textos antiguos dependían de objetos físicos. Un poema, un tratado filosófico o una obra científica tenía que ser copiado sobre un soporte y transportado por alguien. Cada manuscrito que cruzaba el Mediterráneo realizaba un viaje tan material como una ánfora de vino. Y Alejandría desarrollaría un interés extraordinario por esos textos. Los gobernantes ptolemaicos querían reunir conocimiento procedente de muchos lugares. La tradición antigua incluso relacionaría el puerto con una política agresiva de adquisición de libros. Manuscritos encontrados en barcos podían ser llevados para copiarlos, aunque los detalles de estas historias nos llegan a través de fuentes posteriores y deben tratarse con cierta cautela. Lo importante es la ambición que revelan. Una ciudad que recibía barcos de todo el Mediterráneo tenía una oportunidad excepcional para recibir también sus escritos. Pero volvamos al muelle. El sol ha avanzado y el trabajo continúa. Quizá puedas ver a un hombre reparando una sección del casco de una embarcación. Cerca, varios trabajadores trasladan ánforas con cuidado. Una caída puede romper un recipiente y convertir parte de una fortuna comercial en un charco sobre las piedras. El olor es intenso. Agua salada, pescado, sudor, madera, aceite, animales y mercancías almacenadas durante demasiado tiempo. Esta es la Alejandría que rara vez aparece cuando hablamos de filósofos y reinas. Una ciudad física. Pesada. Ruidosa. Dependiente de miles de manos. Y sobre todo aquel movimiento se levantaría, con el tiempo, una estructura diseñada para ser vista desde muy lejos. En la isla de Faros, los Ptolomeos construyeron una torre monumental destinada a orientar a los navegantes. Su altura exacta sigue siendo discutida, pero para el mundo antiguo debió resultar extraordinaria. El faro de Alejandría. Imagina ahora que eres tú quien está en el barco. Llevas días viendo únicamente mar. Tal vez la navegación ha sido tranquila. Tal vez has pasado una noche preguntándote si una tormenta terminaría el viaje antes de alcanzar Egipto. Entonces alguien señala hacia el horizonte. Al principio apenas distingues una forma. Después crece. Mucho antes de poder reconocer las calles, los templos o los palacios de Alejandría, puedes ver aquella torre elevándose junto al mar. La ciudad te está anunciando que has llegado. Y cuando finalmente desembarques, descubrirás que Alejandría no solo quería recibir las mercancías del mundo.
También quería reunir lo que el mundo sabía. Para encontrar ese otro lado de la ciudad, tendremos que dejar atrás por un momento el ruido de los muelles. Y entrar en el lugar que terminaría convirtiéndose en su símbolo más famoso. La Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría suele aparecer en nuestra imaginación como un edificio gigantesco, lleno de interminables estanterías y rollos de papiro. La realidad es un poco más interesante. No conocemos con certeza su aspecto, ni siquiera podemos reconstruir exactamente todas sus salas. Lo que llamamos biblioteca estaba vinculada al Mausolleum, una institución patrocinada por los Ptolomeos y dedicada a las musas, donde estudiosos podían investigar, escribir y debatir. No era una biblioteca pública moderna. Era parte de un proyecto real. Los Ptolomeos querían atraer a Alejandría a algunas de las mentes más destacadas del mundo helenístico, ofrecerles recursos y convertir su capital en un lugar donde el conocimiento proporcionara tanto prestigio como los grandes monumentos. Imagina que pudieras entrar una mañana. No encontrarías libros encuadernados como los nuestros. Verías rollos, muchos fabricados con papiro egipcio. Para leer uno, tendrías que desenrollarlo poco a poco mientras recoges con la otra mano la parte que ya has leído. Y copiar un texto significaba hacerlo a mano. Línea por línea. Palabra por palabra. Un error podía sobrevivir durante generaciones y después alguien copiaba aquella copia. Por eso reunir distintas versiones de una misma obra permitía algo extraordinario, compararlas e intentar determinar cuál se acercaba más al texto original. Los estudiosos alejandrinos hicieron precisamente eso. Zenódoto de Efeso, tradicionalmente considerado uno de los primeros responsables de la biblioteca, trabajó sobre los poemas de Homero. Más tarde, otros eruditos continuarían comparando versiones, señalando pasajes dudosos y desarrollando métodos que se parecen sorprendentemente a lo que hoy llamaríamos crítica textual. Calímaco creó los famosos pinaques, un enorme catálogo que organizaba autores y obras. Parece una tarea poco dramática. Pero piensa en el problema. Si reúnes decenas de miles de rollos y no sabes dónde está ninguno, en realidad posees una montaña de papiro. Alguien tiene que clasificarla. Registrar autores. Separar géneros. Identificar versiones. El conocimiento también necesita orden. Y los Ptolomeos querían reunirlo a una escala extraordinaria. Autores antiguos ofrecen cifras enormes sobre la cantidad de rollos conservados en Alejandría, aunque no podemos saber con seguridad cuántos existieron realmente. Lo importante no es encontrar una cifra perfecta. Es comprender la ambición. Querían que una persona pudiera llegar a Alejandría y encontrar allí textos procedentes de muchos rincones del mundo conocido. Eso significaba adquirir manuscritos, comprarlos, copiarlos, buscar versiones raras y competir con otros centros intelectuales por ellos. Pero la biblioteca no fue importante únicamente por lo que almacenaba. Lo fue por las personas que trabajaron dentro de este ecosistema. Eratóstenes, que llegó a dirigir la biblioteca, intentó medir la circunferencia de la Tierra utilizando observaciones de sombras y geometría. Su cálculo fue extraordinariamente sofisticado para una época sin satélites, fotografías del planeta ni instrumentos modernos. Imagina la escena. Un hombre observa cómo cae una sombra. Después utiliza aquella pequeña diferencia de luz para pensar en el tamaño del mundo entero. En Alejandría también trabajaron matemáticos, astrónomos, médicos, poetas, geógrafos y filólogos. Euclides estuvo asociado con la ciudad durante el periodo ptolemaico y su obra matemática influiría durante más de 2000 años. Herófilo y Erasístrato estudiaron el cuerpo humano con una profundidad poco habitual para su época. Sus investigaciones anatómicas permitieron distinguir estructuras y funciones que durante siglos habían sido entendidas de manera mucho más confusa. No todos esos estudiosos vivieron al mismo tiempo. Eso es importante recordarlo. Cuando comprimimos siglos en unos minutos, Alejandría puede parecer una habitación donde todas las grandes mentes de la antigüedad se encontraron para conversar. No fue así. La verdadera historia es más lenta. Una generación trabajaba. Después desaparecía.
Otra encontraba sus textos, discutía sus conclusiones y continuaba desde allí. Y quizá eso sea lo más extraordinario de una biblioteca. Permite que una persona muerta siga participando en una conversación. Pero alrededor de estos estudiosos continuaba existiendo la ciudad que ya conocemos. Alguien tenía que fabricar el papiro. Alguien copiaba los rollos. Alguien preparaba comida para quienes trabajaban en el Mausolleum. Fuera, los vendedores seguían negociando y los trabajadores del puerto continuaban descargando barcos. El conocimiento no flotaba separado de Alejandría. Dependía de ella. Y tampoco debemos imaginar que todo el saber del mundo antiguo estaba encerrado en un único edificio. Alejandría era excepcional, pero existían otros centros intelectuales, otras colecciones y otras tradiciones de aprendizaje. La biblioteca era parte de una red mucho mayor. Con el tiempo, además, su historia se volvería inseparable de un mito, el momento en que supuestamente todo aquel conocimiento ardió en un único incendio. La realidad sería bastante menos sencilla. Porque la biblioteca de Alejandría no parece haber desaparecido en una sola noche. Su final fue más lento, más confuso y, en cierto modo, mucho más humano. Pero todavía no hemos llegado allí. Por ahora, los rollos siguen siendo copiados. Las preguntas siguen acumulándose. Y fuera de aquellas salas, la ciudad que hizo posible todo esto continúa creciendo. En Alejandría, los dioses también compartían la ciudad. Si caminaras por sus calles durante el periodo ptolemaico, podrías encontrarte con templos dedicados a divinidades egipcias, santuarios vinculados al mundo griego y comunidades que practicaban tradiciones religiosas muy diferentes unas de otras. Para sus habitantes, la religión no estaba reservada para determinados días. Formaba parte de la vida cotidiana. Podías llevar un pequeño amuleto para protegerte. Hacer una ofrenda antes de un viaje. Pedir ayuda a una divinidad cuando alguien enfermaba o participar en una procesión que transformaba durante unas horas el ritmo habitual de las calles. Los ptolomeos entendieron muy pronto la importancia de ese mundo religioso. Eran gobernantes de origen macedonio que necesitaban presentarse como faraones ante una población egipcia. Patrocinar templos tradicionales les permitía insertarse dentro de una historia mucho más antigua que su propia dinastía. Pero Alejandría también produjo nuevas formas de encuentro. Una de las más famosas fue Serapis. Su culto fue promovido por los primeros ptolomeos y combinaba características que podían resultar reconocibles tanto dentro de tradiciones egipcias como griegas. Serapis terminaría asociado con uno de los grandes santuarios de la ciudad, el Serapeo. Imagina subir hacia aquel complejo durante uno de sus periodos de mayor esplendor. A tu alrededor hay peregrinos, sacerdotes y visitantes. Algunos llegan buscando protección. Otros cumplen una promesa o participan en una ceremonia. El humo del incienso se mezcla con el aire cálido mientras las voces disminuyen al entrar en espacios considerados sagrados. Pero no todos los alejandrinos rezaban a los mismos dioses. La ciudad albergó también una de las comunidades judías más importantes del Mediterráneo antiguo. Muchos judíos de Alejandría utilizaban el griego en su vida diaria. Con el tiempo, la ciudad quedó estrechamente vinculada a la traducción al griego de las escrituras hebreas conocida como la Septuaginta. Aquello revela algo profundo sobre la vida alejandrina. Una persona podía conservar una identidad religiosa muy antigua mientras utilizaba la lengua cultural dominante de la ciudad. Las fronteras entre comunidades existían, pero la vida cotidiana podía atravesarlas constantemente. Un judío podía comprar pan a un vecino griego. Un egipcio podía trabajar para una administración dirigida por macedonios. Un marinero extranjero podía realizar una ofrenda antes de regresar al mar. Y al día siguiente todos podían encontrarse nuevamente en el mismo mercado. Durante largos periodos, esa convivencia funcionó. Pero nunca debemos confundir convivencia con ausencia de conflicto. Las comunidades podían competir por privilegios, derechos políticos y cercanía con el poder. Las diferencias religiosas podían mezclarse con desigualdades económicas o disputas administrativas hasta convertir un desacuerdo en algo mucho más peligroso. En una ciudad enorme,
un rumor podía viajar deprisa. Imagina una discusión en una plaza. Al principio participan unas pocas personas. Alguien interpreta lo ocurrido como una ofensa contra su comunidad. Otro lleva una versión exagerada hasta una calle cercana. Horas después, personas que nunca presenciaron el incidente están convencidas de saber exactamente qué sucedió. Las ciudades cosmopolitas crean encuentros. También multiplican las posibilidades de fricción. Esa contradicción acompañaría a Alejandría durante toda su historia. Y con el paso de los siglos llegaría otra religión. El cristianismo. No apareció de un día para otro ni sustituyó inmediatamente las creencias anteriores. Durante generaciones, cristianos, judíos y seguidores de diferentes cultos tradicionales coexistieron dentro de una ciudad cuya vida religiosa se volvía cada vez más compleja. Alejandría se transformó en uno de los grandes centros intelectuales del cristianismo antiguo. Aquí se discutieron preguntas que podían parecernos abstractas, pero que para quienes participaban en ellas definían la naturaleza de Dios, de Cristo y de la salvación. Las discusiones teológicas podían tener consecuencias políticas. Obispos adquirieron enorme influencia. Emperadores intervinieron en disputas religiosas. Multitudes urbanas podían apoyar apasionadamente a diferentes líderes y doctrinas. Poco a poco, el equilibrio de la ciudad comenzó a cambiar. Los templos que durante siglos habían formado parte del paisaje ya no eran aceptados por todos de la misma manera. El poder imperial romano se volvió progresivamente cristiano, y antiguas instituciones religiosas perdieron protección. A finales del siglo IV, esa transformación alcanzaría uno de sus momentos más simbólicos con la destrucción del Serapeo. Para alguien que hubiera conocido el santuario en su juventud, contemplar aquel cambio habría sido profundamente extraño. Un edificio que parecía permanente podía dejar de serlo. Una religión que había dominado durante generaciones podía perder su posición. Alejandría seguía siendo Alejandría. Pero la ciudad estaba aprendiendo una verdad que todas las grandes ciudades terminan descubriendo. Nada permanece cotidiano para siempre. Las calles pueden conservar su recorrido mientras cambian las personas que las atraviesan. Los edificios pueden seguir en pie mientras cambia lo que significan. Y las ideas que una generación considera eternas pueden convertirse en recuerdos para la siguiente. Pronto, esas tensiones religiosas y políticas producirían algunos de los episodios más dolorosos de la historia alejandrina. Pero antes de llegar allí, debemos regresar al momento en que la ciudad todavía estaba gobernada por sus reyes. Y conocer a la última de ellos. Cleopatra. Cuando Cleopatra VII nació, Alejandría ya tenía casi 3 siglos de historia. Para ella, los grandes palacios, los puertos y los templos no eran monumentos de una civilización desaparecida. Eran parte de su mundo cotidiano. La dinastía fundada por Ptolomeo seguía gobernando Egipto. Pero el Mediterráneo había cambiado. Roma era ahora la potencia que ninguna corte podía ignorar. Durante generaciones, la República Romana había expandido su influencia hasta intervenir cada vez más en los asuntos del Mediterráneo oriental. Los reyes podían conservar sus coronas, pero muchas veces tenían que preguntarse primero qué pensaría Roma. Cleopatra heredó precisamente ese mundo. Subió al trono en el 51 a.C. junto a su hermano Ptolomeo XIII. Como era habitual dentro de la dinastía, ambos eran también esposos según la fórmula oficial de gobierno. La convivencia política duró poco. Cleopatra fue apartada del poder y terminó fuera de Alejandría, intentando reunir fuerzas para recuperar su posición. Lo que parecía otra disputa interna de la familia ptolemaica pronto quedó conectado con una guerra civil mucho mayor. Porque un día llegó Julio César. César perseguía a su rival Pompeyo, derrotado después de años de conflicto en Roma. Pompeyo buscó refugio en Egipto, pero fue asesinado antes de que César llegara. Y de repente, una guerra romana había entrado directamente en el palacio alejandrino. Cleopatra consiguió reunirse con César. Las historias posteriores convertirían aquel encuentro en una escena casi teatral, pero detrás de las leyendas había una realidad política muy concreta. Cleopatra necesitaba recuperar su reino.
César necesitaba estabilidad en Egipto. Su alianza cambió el equilibrio de poder. La lucha que siguió alcanzó las propias calles de Alejandría. Durante el conflicto, un incendio relacionado con las operaciones en el puerto destruyó barcos y alcanzó zonas cercanas. Aquí aparece uno de los grandes mitos de la historia. Durante siglos se ha repetido que César quemó la biblioteca de Alejandría y que, en una sola noche, desapareció el conocimiento del mundo antiguo. La evidencia no permite contar una historia tan sencilla. Es posible que el incendio destruyera depósitos de libros o rollos almacenados cerca del puerto. Pero las instituciones intelectuales de Alejandría continuaron existiendo después de César. La biblioteca no desapareció de golpe. La ciudad tampoco. Tras la derrota y muerte de Ptolomeo XIII, Cleopatra recuperó el trono. Su relación con César también produjo un hijo, Ptolomeo XV, conocido como Cesarión. Durante un tiempo, Cleopatra incluso vivió en Roma. Pero en el 44 a.C., César fue asesinado. Otra vez, el destino de Egipto quedaba atrapado dentro de las luchas de poder romanas. Años después apareció Marco Antonio. La relación entre Antonio y Cleopatra sería recordada como una de las grandes historias románticas de la antigüedad. Y probablemente hubo afecto entre ellos. Pero reducirla a romance oculta lo más importante. Ambos necesitaban poder. Antonio necesitaba los enormes recursos de Egipto para sus campañas y su posición dentro del mundo romano. Cleopatra necesitaba un aliado capaz de proteger su reino y fortalecer el futuro de sus hijos. Alejandría se convirtió en el escenario de aquella alianza. Imagina la ciudad durante esos años. La corte celebra ceremonias fastuosas mientras barcos siguen entrando en los puertos. Funcionarios continúan llevando cuentas. Los vendedores abren cada mañana. La mayoría de los habitantes probablemente experimenta las decisiones de Cleopatra de manera indirecta. Mientras los nombres de Antonio y Octaviano aparecen cada vez más en conversaciones y rumores, alguien sigue preocupado por vender suficiente pescado antes del anochecer. Así funciona muchas veces la historia. Los grandes acontecimientos ocurren encima de millones de rutinas normales. Pero la rivalidad entre Antonio y Octaviano no podía resolverse para siempre mediante negociaciones. En el 31 a.C., sus fuerzas se enfrentaron cerca de Actium, en la costa occidental de Grecia. Antonio y Cleopatra fueron derrotados. Regresaron a Egipto. Esta vez, Alejandría ya no era una capital esperando noticias lejanas. Era el último refugio de un proyecto político que estaba a punto de desaparecer. Octaviano avanzó hacia la ciudad. Antonio murió en el 30 a.C. Poco después, Cleopatra también se quitó la vida, probablemente mediante veneno, aunque los detalles exactos siguen siendo inciertos. Tenía 39 años. Con ella terminó, en la práctica, la dinastía ptolemaica. Cesarión fue ejecutado por orden de Octaviano. Egipto quedó bajo control romano. Para nosotros, ese momento parece el final de una era. Para alguien que despertó en Alejandría al día siguiente, la experiencia habría sido mucho menos limpia. El puerto seguía allí. El pan todavía tenía que hornearse. Los comerciantes seguían abriendo sus negocios. El faro continuaba indicando el camino a los barcos. Pero algo fundamental había cambiado. Durante casi 300 años, Alejandría había sido la capital de un reino gobernado desde Egipto. Ahora pertenecía a Roma. Y bajo sus nuevos dueños, lejos de desaparecer, la ciudad se convertiría en una pieza todavía más importante de un imperio que rodeaba casi todo el Mediterráneo. Cuando Roma tomó Alejandría, no necesitó reinventarla. La ciudad ya tenía aquello que el nuevo imperio necesitaba: puertos, almacenes, rutas comerciales y acceso a una de las regiones agrícolas más productivas del Mediterráneo. Egipto podía alimentar ciudades. Y Roma tenía una ciudad enorme que alimentar. El cereal egipcio adquirió así una importancia extraordinaria. Grandes cantidades eran reunidas, almacenadas en Alejandría y embarcadas hacia el otro lado del Mediterráneo. Imagina los muelles durante una temporada de intensa actividad.
Sacos y cestas pasan de unas manos a otras. Los funcionarios registran cargamentos. Los barcos esperan mientras trabajadores llenan sus bodegas. Para muchos de ellos, aquel grano no tiene nada de extraordinario. Es simplemente trabajo. Pero semanas después, parte de esa misma carga podía estar convirtiéndose en pan para una familia en Roma. Alejandría era uno de los puntos que mantenían funcionando esa inmensa red. Y eso otorgaba a la ciudad una posición peculiar. Egipto quedó bajo un control imperial especialmente cuidadoso. Los emperadores romanos entendían que quien dominara el suministro de cereal podía adquirir una peligrosa influencia política. La provincia era demasiado valiosa para tratarla como cualquier otra. Alejandría, mientras tanto, conservó buena parte de su carácter griego. Roma gobernaba. Pero las personas no dejaron de hablar griego porque Cleopatra hubiera muerto. Los templos no desaparecieron de repente. Los comerciantes siguieron utilizando redes construidas durante generaciones y los estudiosos continuaron trabajando en una tradición intelectual mucho más antigua que el dominio romano. Las ciudades sobreviven a los conquistadores de maneras extrañas. Un nuevo gobernante puede colocar su imagen en una moneda y ordenar que su nombre aparezca en documentos oficiales. Pero no puede reemplazar en una mañana los hábitos de cientos de miles de personas. Así que la vida continuó. Si caminaras por Alejandría durante los primeros siglos del dominio romano, todavía encontrarías una ciudad extraordinariamente diversa. Griegos, egipcios y judíos formaban grandes comunidades. Comerciantes extranjeros llegaban continuamente. Funcionarios romanos convivían con instituciones y costumbres heredadas de épocas anteriores. Y esa diversidad podía ser una fuente de vitalidad. También podía volverse peligrosa. En el año 38 después de Cristo, las tensiones entre sectores de las comunidades griega y judía estallaron en una grave violencia. Hubo ataques, expulsiones y asesinatos. Detrás del conflicto había cuestiones religiosas, pero también políticas. ¿Quién pertenecía plenamente a la ciudad? ¿Quién tenía determinados derechos? ¿Quién podía reclamar la protección del emperador? Preguntas administrativas podían convertirse rápidamente en preguntas sobre identidad. Y en una ciudad tan grande, las respuestas podían terminar en las calles. Décadas después, durante la revuelta judía que afectó a varias regiones del Mediterráneo oriental bajo el emperador Trajano, Alejandría volvió a sufrir violencia. La ciudad cosmopolita tenía un precio. Cuantos más mundos reunía, más posibilidades existían de que sus conflictos también llegaran hasta allí. Pero sería un error imaginar la Alejandría romana como una ciudad permanentemente al borde del caos. La mayor parte del tiempo, la vida era mucho más ordinaria. Un niño aprendía sus primeras letras. Un comerciante calculaba si podía permitirse otra carga. Una familia preparaba una comida. Un médico visitaba a un enfermo. Un marinero esperaba viento favorable. Y quizá, al caer la tarde, alguien caminaba cerca del puerto y contemplaba el faro exactamente como lo habían hecho generaciones anteriores. Roma también dejó nuevas marcas sobre el paisaje urbano. Emperadores visitaron o favorecieron la ciudad, y monumentos asociados con el poder romano se incorporaron gradualmente a un espacio que ya contenía siglos de arquitectura ptolemaica. Pero Alejandría nunca se convirtió simplemente en otra Roma. Siguió siendo ella misma. Una ciudad griega en Egipto. Una ciudad egipcia mirando al Mediterráneo. Una ciudad romana que todavía recordaba a Alejandro. Las contradicciones podían convivir porque llevaban siglos haciéndolo. Y mientras Roma alcanzaba su propio apogeo, algo mucho más discreto comenzó a extenderse entre los habitantes del imperio. Pequeñas comunidades seguían las enseñanzas de un predicador judío ejecutado en Judea. Los cristianos. No sabemos con precisión cómo ni cuándo llegó el cristianismo por primera vez a Alejandría. Las tradiciones posteriores atribuirían un papel fundador a Marcos el Evangelista, pero reconstruir los primeros años de aquella comunidad es difícil. Lo que sí sabemos es lo que ocurrió después. Alejandría se convirtió en uno de los grandes centros del pensamiento cristiano. Y aquello transformaría la ciudad mucho más profundamente que el cambio de Cleopatra por un emperador romano.
Porque esta vez no estaba cambiando solamente quien gobernaba. Estaba cambiando la manera en que una parte creciente de la población entendía a sus dioses, sus templos y el mundo que la rodeaba. El cristianismo no conquistó Alejandría de repente. Durante generaciones fue una presencia más dentro de una ciudad acostumbrada a tener muchas religiones. Sus primeros seguidores vivieron junto a personas que continuaban venerando a Isis, Serapis y otros dioses tradicionales, mientras la comunidad judía mantenía sus propias instituciones y costumbres. Al principio, un cristiano alejandrino pertenecía a una minoría. Podía caminar por calles donde los grandes templos todavía dominaban el paisaje. Podía pasar junto a procesiones religiosas que no compartía y regresar después a reunirse con otros creyentes en espacios mucho más discretos. Pero aquella comunidad creció. Y Alejandría hizo con el cristianismo algo que llevaba siglos haciendo con casi todo lo que llegaba hasta ella. Lo convirtió en una conversación intelectual. En los siglos II y III, la ciudad produjo importantes pensadores cristianos. Clemente de Alejandría intentó relacionar la nueva fe con la tradición filosófica griega. Después, Orígenes desarrolló una obra inmensa dedicada al estudio de las escrituras y a preguntas sobre la naturaleza de Dios. Para ellos, creer también podía significar investigar. Pero mientras algunos debatían dentro de escuelas y círculos intelectuales, otros cristianos enfrentaban una realidad mucho más peligrosa. El Imperio Romano no mantuvo una política constante hacia ellos. Hubo largos periodos de relativa tolerancia y momentos de persecución. A comienzos del siglo IV, bajo Diocleciano, una de esas persecuciones golpeó duramente a las comunidades cristianas. Entonces ocurrió algo que habría parecido casi imposible pocas generaciones antes. El propio imperio comenzó a cambiar. Constantino favoreció el cristianismo, y durante el siglo IV la nueva religión pasó gradualmente de perseguida a privilegiada. Hacia finales de aquel siglo, los emperadores cristianos restringían cada vez más los antiguos cultos. En Alejandría, ese cambio alteró el equilibrio de poder. Imagina haber nacido en una familia que durante generaciones visitó los mismos templos. Los conoces desde niño. Sabes dónde se realizan las ceremonias y reconoces las imágenes de los dioses. Ahora esos lugares empiezan a ser cuestionados. No porque hayan envejecido. Porque el mundo alrededor de ellos ha cambiado. Las tensiones alcanzaron uno de sus momentos más simbólicos alrededor del año 391, cuando el Serapeo fue destruido en medio de enfrentamientos entre paganos y cristianos y de las nuevas políticas imperiales contra los cultos tradicionales. El gran santuario de Serapis había formado parte del paisaje alejandrino durante siglos. Ahora dejaba de funcionar como antes. Este episodio suele mezclarse también con la historia de la biblioteca. Algunas tradiciones modernas imaginan que la gran colección desapareció durante la destrucción del Serapeo. Pero nuevamente, la evidencia es demasiado fragmentaria para convertir aquello en una escena sencilla donde todo el conocimiento antiguo arde de una vez. La transformación de Alejandría fue más lenta y más complicada. A comienzos del siglo V, la ciudad seguía siendo un centro de aprendizaje. Allí vivía Hipatia, matemática, astrónoma y filósofa vinculada a la tradición neoplatónica. Sus estudiantes incluían hombres procedentes de familias influyentes y de diferentes contextos religiosos. Hipatia se convirtió en una figura respetada dentro de la vida intelectual de la ciudad. También quedó atrapada en su política. En aquellos años existía una intensa rivalidad entre Cirilo, obispo de Alejandría, y Orestes, prefecto imperial. La disputa mezclaba autoridad religiosa, poder civil y las tensiones de una ciudad donde diferentes grupos podían movilizarse rápidamente. Hipatia era cercana a Orestes. Y comenzaron a circular rumores. En el año 415, un grupo de cristianos la atacó. Fue asesinada brutalmente. No necesitamos exagerar ese momento para comprender su peso. Una mujer conocida por enseñar filosofía y matemáticas murió debido a una combinación de fanatismo, rumores y lucha política. La ciudad que había construido parte de su identidad alrededor del conocimiento acababa de matar a una de sus figuras intelectuales más conocidas.
Pero tampoco debemos convertir la muerte de Hipatia en una frontera artificial. Alejandría no dejó de producir pensamiento al día siguiente. Los estudios continuaron. Las escuelas continuaron. Los debates cristianos, filosóficos y científicos siguieron formando parte de la ciudad durante generaciones. Lo que había cambiado era el mundo institucional que los rodeaba. Los obispos eran ahora actores políticos extraordinariamente poderosos. Las discusiones sobre la doctrina cristiana podían movilizar multitudes y llamar la atención de emperadores. Alejandría seguía discutiendo ideas. Solo que algunas de aquellas discusiones podían decidir ahora quién controlaba iglesias, quién ocupaba cargos y qué creencias serían consideradas aceptables. Si hubieras caminado por sus calles durante estos siglos, todavía reconocerías muchas cosas. El puerto, los mercados, el faro, las casas iluminadas por pequeñas lámparas cuando caía la noche. Pero también encontrarías iglesias donde antes predominaban otros espacios religiosos. Escucharías nuevas oraciones. Verías cruces incorporándose al paisaje de una ciudad que había pasado siglos bajo la mirada de otros dioses. Alejandría no había desaparecido. Había cambiado de piel. Y todavía le esperaba otra transformación. Porque más allá de Egipto estaba surgiendo una nueva potencia. En pocas décadas cambiaría el mapa de Oriente Próximo. Y en el año 641, sus ejércitos llegarían hasta Alejandría. Para comienzos del siglo VII, Alejandría llevaba casi 1000 años viendo cambiar imperios. Había sido fundada por un rey macedonio, convertida en capital por los Ptolomeos y absorbida después por Roma. Ahora pertenecía al Imperio Romano de Oriente, al que hoy solemos llamar Imperio Bizantino. Desde sus puertos todavía salían barcos. Sus mercados continuaban funcionando y el cristianismo dominaba buena parte de la vida religiosa. Pero incluso dentro de esa Alejandría cristiana había profundas divisiones. Las disputas sobre la naturaleza de Cristo habían separado a diferentes comunidades. Detrás de palabras teológicas que hoy pueden parecernos remotas existían identidades, instituciones y luchas por el poder muy reales. Para un habitante corriente, aquellas diferencias podían determinar qué iglesia frecuentaba, qué obispo reconocía y hasta cómo percibía a las autoridades imperiales de Constantinopla. Y mientras esas tensiones continuaban, el mundo fuera de Egipto estaba cambiando con una velocidad extraordinaria. En Arabia había surgido el Islam. Después de la muerte de Mahoma en el año 632, los ejércitos de los primeros califas comenzaron una rápida expansión. En pocos años derrotaron fuerzas bizantinas y persas y avanzaron por Siria y Palestina. Después llegaron a Egipto. Las tropas dirigidas por Aemar y Nalas entraron en el país alrededor del año 639. La conquista no fue un simple avance sin resistencia. Hubo asedios, negociaciones y enfrentamientos mientras el poder bizantino intentaba conservar una de sus provincias más valiosas. Alejandría era el gran premio. Imagina la incertidumbre dentro de la ciudad. Los rumores llegan antes que los ejércitos. Un comerciante escucha que otra posición ha caído. Un funcionario asegura que llegarán refuerzos. Alguien más dice que las fuerzas enemigas están mucho más cerca de lo que todos creen. Y mientras tanto, la vida intenta continuar. El pan todavía se vende. Los barcos todavía necesitan descargar. Las familias todavía preparan sus comidas al caer la tarde. Esa normalidad puede sobrevivir sorprendentemente cerca de un momento histórico. Finalmente, después de negociaciones y cambios militares, Alejandría pasó a manos árabes en el año 641. Para una ciudad acostumbrada a ser uno de los centros del mundo mediterráneo grecorromano, aquello marcaba una transformación enorme. Pero no significó que Alejandría quedara vacía. La población cristiana continuó viviendo allí. El griego siguió utilizándose durante un tiempo, mientras el árabe fue adquiriendo cada vez mayor importancia. Las estructuras administrativas cambiaron gradualmente y una nueva cultura política comenzó a integrarse en Egipto. La conquista tampoco borró inmediatamente el pasado. Las columnas seguían en pie.
Los viejos edificios todavía ocupaban espacio. El faro continuaba observando el mar. Una persona podía caminar por una ciudad gobernada ahora desde un mundo islámico y pasar junto a monumentos construidos cuando los descendientes de los compañeros de Alejandro eran reyes. Pero Alejandría había perdido algo fundamental: su condición de capital. Los nuevos gobernantes establecieron su principal centro administrativo en Fustat, cerca del lugar donde siglos después crecería el Cairo. El eje político de Egipto comenzó a desplazarse. Durante generaciones, Alejandría había atraído riqueza y funcionarios porque desde allí se gobernaba el país. Ahora muchas de esas funciones se encontraban lejos del Mediterráneo. La ciudad no desapareció, pero dejó de ser el centro indiscutible de Egipto. Y esa diferencia se sentiría lentamente. Menos poder político significaba menos razones para que ciertas élites permanecieran allí. Las rutas comerciales podían cambiar. Edificios monumentales resultaban cada vez más difíciles de mantener. Una ciudad puede sobrevivir durante siglos después de perder su momento de mayor esplendor. Solo que empieza a hacerlo de otra manera. Alejandría continuó siendo un puerto importante bajo distintos gobiernos islámicos. Comerciantes siguieron cruzando sus muelles y el Mediterráneo nunca dejó de formar parte de su identidad. Pero la gran capital helenística se iba convirtiendo poco a poco en una ciudad construida encima de sus propias épocas anteriores. Una columna podía ser reutilizada. Una piedra podía abandonar un edificio antiguo para terminar formando parte de uno nuevo. Un barrio podía transformarse hasta que nadie recordara exactamente que había ocupado aquel terreno siglos atrás. Y el mar también estaba trabajando. Terremotos, hundimientos y cambios en la costa afectaron con el tiempo algunas zonas de la antigua ciudad. Partes del barrio real acabarían bajo las aguas del puerto. Incluso el faro, que durante tantos siglos había anunciado Alejandría a quienes llegaban desde el mar, no sería eterno. La ciudad comenzaba una larga despedida de algunos de sus símbolos más famosos. Pero aquella despedida tardaría siglos. Las grandes ciudades rara vez desaparecen en un solo día. Es más común que cambien lentamente, casi sin que una generación pueda señalar el momento exacto en que terminó una época y comenzó otra. Eso fue lo que ocurrió con Alejandría. Después de la conquista árabe, la ciudad siguió habitada y sus puertos continuaron recibiendo barcos. Comerciantes todavía negociaban en sus mercados. Pescadores salían al mar. Familias nacían, trabajaban y envejecían entre edificios que pertenecían a periodos muy distintos de su historia. Pero Alejandría ya no ocupaba el lugar que había tenido bajo los Ptolomeos o Roma. El centro político de Egipto se encontraba ahora lejos de ella. Con el tiempo, Fustat y después el Cairo concentrarían una parte creciente de la administración, el comercio y la vida política del país. Y una ciudad construida para una época diferente comenzó a transformarse. Imagina caminar junto a un monumento antiguo varios siglos después de su construcción. Para ti quizá no sea una reliquia. Es simplemente una estructura vieja. Algunas piedras se han desprendido. Otras han sido retiradas para utilizarlas en edificios nuevos. Una columna que alguna vez formó parte de un espacio ceremonial puede terminar incorporada a una construcción completamente distinta. Eso ocurrió durante siglos en ciudades de todo el Mediterráneo. Alejandría no fue una excepción. El tiempo también trabajaba de otras maneras. La costa norte de Egipto se encuentra en una región afectada por terremotos, y varios movimientos sísmicos dañaron la ciudad a lo largo de su historia. Algunas zonas cercanas al antiguo barrio real sufrieron hundimientos y hoy parte de aquella Alejandría permanece bajo las aguas. El mar que había enriquecido a la ciudad también terminó cubriendo fragmentos de ella. Y después estaba el faro. Durante más de 1000 años, aquella enorme estructura había sido una de las imágenes más reconocibles de Alejandría. Generaciones de navegantes habían buscado su silueta al aproximarse a Egipto. Pero incluso una de las maravillas del mundo antiguo tenía límites. Diversos terremotos medievales fueron dañándolo progresivamente. Partes de la estructura colapsaron y, con el paso de los siglos, el gran faro dejó de dominar el horizonte. En el siglo XV,
el sultán Qaitbay construyó una fortaleza aproximadamente en el lugar donde había estado. Para entonces, el navegante que llegaba a Alejandría encontraba un horizonte muy diferente del que habría visto un mercader ptolemaico. Y algo parecido había ocurrido con casi toda la ciudad antigua. La tumba de Alejandro se perdió. Los palacios desaparecieron. El Mausoleo dejó de existir. La ubicación exacta de la gran biblioteca se volvió incierta. Barrios enteros quedaron enterrados debajo de construcciones posteriores o bajo el mar. Pero quizá deberíamos tener cuidado con la palabra declive. Porque puede hacernos imaginar que Alejandría simplemente se apagó. No fue así. La ciudad continuó viviendo. Cambió de tamaño, de importancia y de aspecto. Atravesó nuevos gobiernos y nuevas redes comerciales. Siglos después volvería a expandirse hasta convertirse otra vez en una de las principales ciudades del Mediterráneo. Lo que desapareció fue una Alejandría concreta. La ciudad de los Ptolomeos. La ciudad de los grandes eruditos helenísticos. La ciudad donde Cleopatra había gobernado desde su palacio y donde los barcos buscaban el faro para encontrar el camino hacia los muelles. Esa Alejandría se fue fragmentando. Una piedra aquí. Un edificio allá. Un nombre cuyo significado se olvidaba. Hasta que buena parte de ella quedó escondida debajo de la ciudad que continuaba creciendo encima. Y eso nos deja en una situación extraña. Sabemos que Alejandría fue una de las grandes metrópolis del mundo antiguo. Sabemos que sus calles estuvieron llenas de personas. Pero si quisiéramos caminar hoy exactamente por aquella ciudad, descubriríamos que una parte considerable ya no puede verse. Tenemos que reconstruirla. Con textos. Con excavaciones. Con objetos encontrados bajo tierra. Y, de manera cada vez más sorprendente, con restos recuperados bajo el agua. La antigua Alejandría no desapareció por completo. Parte de ella simplemente está esperando debajo de nuestros pies. Y parte duerme bajo el Mediterráneo. Si llegaras hoy a Alejandría desde el mar, todavía reconocerías la razón por la que la ciudad nació aquí. El Mediterráneo continúa frente a ella. Los barcos siguen entrando y saliendo. Las personas siguen caminando cerca del agua. Y sobre una costa ocupada durante más de 2000 años, la ciudad moderna continúa viviendo encima de muchas ciudades anteriores. Pero encontrar la Alejandría de Alejandro exige imaginación. No puedes entrar en la gran biblioteca original. No puedes visitar el palacio de Cleopatra. No puedes subir los escalones del faro y mirar desde lo alto como una embarcación se aproxima lentamente desde el horizonte. Incluso la tumba de Alejandro, uno de los lugares más célebres de la ciudad durante la antigüedad, se perdió. Eso puede resultar extraño. Estamos acostumbrados a pensar que los monumentos famosos permanecen porque fueron importantes. Pero la historia no funciona así. Una construcción puede ser admirada durante siglos y después sufrir terremotos, abandono, reconstrucciones o simplemente ser desmontada para aprovechar sus materiales. Alejandría tuvo tiempo suficiente para experimentar todo eso. Sin embargo, quedan rastros. La llamada columna de Pompeyo todavía se eleva sobre la zona del antiguo Serapeo, aunque su nombre moderno es engañoso, fue levantada siglos después de Pompeyo, durante el período romano. También sobreviven catacumbas, restos de edificios, mosaicos y objetos cotidianos. Y bajo el agua aparece otra ciudad. Arqueólogos submarinos han encontrado columnas, bloques de piedra, esculturas y restos arquitectónicos en las aguas próximas al antiguo puerto. Algunas piezas pertenecen a zonas que estuvieron relacionadas con el barrio real. Es una imagen difícil de olvidar. Donde una vez caminaron funcionarios y miembros de la corte, ahora pasan peces. Bloques que formaron parte de edificios monumentales descansan en el fondo mientras pequeñas corrientes levantan arena a su alrededor. El mar conservó parte de aquello que también destruyó. Y cada descubrimiento permite reconstruir un poco más. No solamente los palacios. También la vida. Una moneda perdida puede indicar qué gobernante aparecía en los intercambios cotidianos. Una lámpara nos recuerda cómo se iluminaba una habitación. Una ánfora puede revelar qué mercancías viajaban hasta la ciudad.
A veces los objetos más pequeños nos acercan más a una persona que una estatua gigantesca. Porque después de recorrer toda esta historia, quizá Alejandría resulte más comprensible si dejamos de pensar en ella únicamente como una colección de maravillas. Fue una ciudad. Una mañana cualquiera, alguien abrió un taller. Alguien discutió el precio del pan. Un niño aprendió a escribir unas pocas letras. Un marinero vio el faro después de semanas en el mar y supo que finalmente podía descansar. Un escriba inclinó la cabeza sobre un rollo de papiro y copió una línea que quizá otro ser humano leería siglos después. La mayoría de sus nombres desaparecieron. Pero ellos fueron Alejandría tanto como Alejandro, Cleopatra o los Ptolomeos. Y quizá podamos imaginar por última vez la ciudad que conocieron. Estás llegando desde el Mediterráneo. Primero aparece una forma en el horizonte. El faro. Después comienzas a distinguir la costa. Los muelles se vuelven visibles. Hay embarcaciones esperando, velas descendiendo y trabajadores preparados para recibir otra carga. Cuando desembarcas, el ruido te rodea. Escuchas palabras en griego. Quizá también egipcio. Pasan mercancías procedentes del Nilo y objetos que han viajado desde otros puertos del Mediterráneo. Caminas hacia el interior. Hay vendedores, animales, talleres y templos. En algún lugar, un estudioso intenta resolver un problema que nadie ha resuelto antes. En otro, una familia prepara la comida exactamente como lo hizo ayer. No saben que viven en una ciudad antigua. Para ellos, Alejandría es moderna. No saben que algún día alguien buscará sus calles bajo el agua. No saben que discutiremos dónde estuvo la biblioteca o cómo desapareció el faro. Tampoco saben qué partes de su mundo sobrevivirán. Y quizá ahí esté lo más fascinante de visitar una ciudad del pasado. Las personas que vivieron aquí no caminaban entre ruinas. Caminaban entre posibilidades. Alejandría nació porque alguien comprendió que este podía ser el lugar donde Egipto encontrara al Mediterráneo. Después llegaron comerciantes, marineros, sacerdotes, soldados, escritores, médicos, matemáticos y familias enteras. Cada uno trajo consigo una pequeña parte de otro lugar. Durante siglos, esas partes convivieron dentro de una misma ciudad. No siempre pacíficamente. No siempre como iguales. Pero juntas hicieron de Alejandría algo excepcional, un lugar donde mercancías, religiones, lenguas e ideas podían cruzarse todos los días. La ciudad cambió de reyes. Cambió de imperios. Cambió de dioses. Incluso cambió de aspecto. Y aún así, nunca perdió completamente aquello que había definido su nacimiento. Su mirada hacia el mar. Así que antes de abandonar Alejandría, imagina nuevamente el puerto al caer la noche. Las últimas cargas están siendo guardadas. Algunas tiendas han cerrado. En las casas comienzan a encenderse pequeñas lámparas de aceite. Más allá de la costa, el Mediterráneo se oscurece. Mañana llegarán otros barcos. Traerán otras personas, otras noticias y otras historias. Y durante un poco más de tiempo, el mundo antiguo volverá a encontrarse aquí. En Alejandría. El mar lleva días ocupando casi todo lo que puedes ver. Pero esta mañana hay algo diferente en el horizonte. Al principio parece apenas una línea vertical, demasiado lejana para distinguirla con claridad. Después, mientras el barco continúa avanzando hacia la costa de Egipto, aquella forma comienza a crecer. Es el faro. Todavía faltan horas para llegar a los muelles, pero ya sabes que Alejandría está allí. A tu alrededor, los marineros empiezan a prepararse. Algunas cuerdas cambian de posición. Las velas se ajustan. Un hombre que conoce bien estas aguas observa la costa mientras otro comprueba parte de la carga que pronto tendrá que ser descargada. El barco transporta mercancías. Ánforas de vino y aceite. Quizá madera, cerámica o productos adquiridos en algún puerto del Egeo. Objetos bastante comunes, aunque han recorrido cientos de kilómetros para llegar hasta aquí. Y tú has viajado con ellos. A medida que os acercáis, el faro deja de parecer una línea. Ahora domina el horizonte. Su función es práctica,
ayudar a los navegantes a encontrar una de las entradas portuarias más importantes del Mediterráneo. Pero para alguien que llega por primera vez debe resultar difícil verlo solamente como una ayuda para la navegación. Es una declaración. Hay una gran ciudad detrás. Poco a poco empiezas a descubrirla. Primero aparecen más embarcaciones. Algunas esperan para entrar. Otras abandonan el puerto y se dirigen hacia un horizonte que acabas de dejar atrás. Hay pequeños barcos trabajando cerca de la costa y grandes mercantes preparados para viajes mucho más largos. Después llegan los sonidos. Madera golpeando contra los muelles. Marineros dando instrucciones. Trabajadores llamándose unos a otros mientras preparan espacio para nuevas cargas. El silencio del viaje termina antes de que tus pies toquen tierra. Y entonces desembarcas. El puerto huele a sal, pescado, aceite, animales y madera húmeda. Bajo tus sandalias, las piedras están gastadas por generaciones de personas que llegaron antes que tú. Alguien quiere saber qué transporta tu barco. Alguien más quiere comprarlo. Cerca de los almacenes, trabajadores cargan sacos de cereal procedente del interior de Egipto. Parte de ese grano terminará cruzando el mismo mar que acabas de atravesar. Miras hacia la ciudad. Alejandría se extiende delante de ti. No sabes todavía dónde termina. Las grandes calles conducen hacia barrios que no puedes ver desde el puerto. Entre los edificios aparecen templos, mercados, talleres y residencias. Más allá se encuentran los espacios asociados con la corte y con instituciones que han dado fama a la ciudad. Pero nada de eso es lo primero que llama tu atención. Son las personas. Escuchas una lengua que reconoces. Después otra que no. Un comerciante griego negocia cerca de un trabajador egipcio. Marineros recién llegados buscan comida. Funcionarios revisan mercancías. Un viajero pregunta por una dirección mientras alguien pasa a su lado sin prestarle atención. Nadie parece sorprendido por aquella mezcla. Aquí es normal. Porque has llegado a una ciudad construida precisamente para esto. Para recibir. Alejandría mira hacia Egipto y hacia el Mediterráneo al mismo tiempo. El cereal del Nilo pasa por sus almacenes. Los barcos extranjeros llenan sus puertos. Los textos viajan hasta sus estudiosos. Las religiones, idiomas y costumbres de distintos pueblos terminan compartiendo las mismas calles. No siempre pacíficamente. No siempre como iguales. Pero una y otra vez terminan encontrándose aquí. Mientras avanzas desde el puerto, puedes imaginar que eres simplemente otro visitante entre miles. No has venido a presenciar un acontecimiento histórico. Cleopatra no aparecerá caminando frente a ti. Alejandro murió hace mucho. Y nadie se detiene para explicarte que estás entrando en una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Para quienes te rodean, este lugar no pertenece a la historia. Es simplemente Alejandría. Una ciudad donde alguien está llegando mientras otro se marcha. Donde una idea puede viajar tan lejos como una mercancía. Donde un rollo de papiro puede cruzarse con un saco de trigo y ambos terminarán formando parte de historias mucho más grandes de lo que sus propietarios imaginan. Así que por un momento, olvidemos las ruinas. Olvidemos la ciudad que sabemos que algún día desaparecerá bajo nuevas construcciones, terremotos y aguas del Mediterráneo. Vamos a conocerla mientras todavía está viva. Antes de que existiera el faro que acabas de contemplar. Antes de la biblioteca. Antes de Cleopatra. Incluso antes de que hubiera una ciudad aquí. Para entender cómo este puerto llegó a recibir al mundo, tendremos que alejarnos de sus muelles una última vez. Y regresar a una costa casi vacía. Al momento en que todo esto todavía no existía.